Muy buenas tardes, queridos vecinos. Buenas tardes, queridos vecinos. Estamos muy contentos hoy día. Mira, estamos un poco nerviosos porque tenemos muchas cosas muy interesantes que vamos a hablar. Me dijeron que tenía que marcar menos la muletilla, la Ya, muletilla, ok. ¿cierto? Bueno, hoy día tenemos una transmisión bastante entretenida porque tenemos una entrevista que corresponde a la parte de la editorial de nuestra emisora, pero es una entrevista más especial porque anunciamos algo la semana pasada, ¿cierto? Que íbamos a hacer esta conexión desde Argentina con Carlos Stadler. 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 No, cuesta un poco el apellido, que es un profesor de historia que está en la ciudad de Buenos Aires y él hace clases. Entonces quisimos saber qué es lo que está pasando con Argentina, qué es lo que está pasando con los jubilados, qué está pasando con el gobierno de Milei, qué está pasando con el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Gran capturador de la economía argentina. Entonces hicimos una entrevista en el día de ayer, bastante entretenida. Nos faltó tiempo para seguir conversando. Da para mucho el tema, además. Además, ¿cierto? Porque cada día está pasando alguna cosa. Quedamos de acuerdo, sí, con Carlos, igual, de poder seguirnos comunicando para poder saber más cosas de lo que está pasando en Argentina. Pero, ¿por qué nosotros queremos saber sobre Argentina? Porque dentro de esta emisora, Siete Norte Radio, lo hemos declarado como una emisora popular, comunitaria, solidaria, pero además profundamente latinoamericanista. Por lo tanto, nos importa lo que está pasando en Perú, en Bolivia, en Argentina, en todos los países de Latinoamérica. Y la idea es que podamos irnos conectando con todo ello, con compañeros que tenemos en esos lugares y poder saber sobre lo que está pasando en esos países. ¿Ya? Así que nada, en esta transmisión del día 22 de marzo, que me pusieron acá porque yo estoy atrás las perillas, ¿cierto? Sí, no, le tocaba, le tocaba. Hoy día estamos con el compañero Chaya, que él está también perillando, y con la compañera Daniela, que es la nuestra productora, que es la que nos hace los cortes y todo eso. El alargue de tiempo, corte, fuera, ¿sí? Todo tipo de Sí. señalética. Pero está el equipo de radio, ¿cierto? Pero vienen varios programas durante el día que van a estar muy entretenidos. Tenemos muchas novedades para hoy día, una programación pero maravillosa. O sea, estamos siendo súper fieles a lo que prometimos la semana pasada. Exacto. Entonces se vienen cositas. Entonces vamos a la primera. Dividimos en dos partes esta conversa que tuvimos con Carlos, ¿cierto? Y vamos a escuchar la primera parte, después vamos con la segunda y seguimos conversando. Muchas gracias, Carlos, por aceptar nuestra llamada, ¿cierto? Y desde Siete Norte Radio, que es una radio comunitaria que está trabajando para la zona norte de Santiago. La semana pasada se nos presentó esta duda de qué es lo que estaba pasando con Argentina. Nos dieron tu contacto y, bueno, ahora contigo queremos conversar. Preséntate para que nos puedan escuchar. Muy bien. Ya me ubiqué geográficamente acá en la ciudad de Buenos Aires y bueno, mi nombre es Carlos Stadler, soy profesor de Historia de Sociales en una facultad de comunicación de acá de Buenos Aires que se llama ISEC, Instituto Sudamericano de Enseñanza de la Comunicación, que eventualmente también tenemos estudiantes que provienen del país trasandino. Entonces, es un instituto que ha ganado bastante espacio en el tema de la comunicación, de la locución, de la radio, de la producción de radio y televisión, así que vengo de ese entorno. Espero que haya servido una pequeña presentación en ese estilo. Excelente, excelente. Bueno, nosotros como medio de comunicación popular, comunitario y principalmente dentro de nuestras características y de nuestra declaración de principios nos declaramos profundamente latinoamericanistas. Por lo tanto, nos interesa todo lo que está pasando con todos nuestros hermanos en Latinoamérica. Y últimamente, ¿qué es lo que estaba pasando con Argentina? Con el problema de los jubilados. Muy bien. Que por eso queremos que tú nos expliques mejor, porque no es solamente una cosa centrada en el problema de los jubilados. Los jubilados es un problema de lo que nosotros hemos visto de lo que está pasando en Argentina. Desde que asumió Milei hasta ahora,
y desde los acuerdos que están haciendo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, que nos pongáis más o menos en contexto, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es básicamente una reforma del Estado, una reformulación de cómo debe comportarse el Estado hacia la sociedad y como ustedes saben, y es de conocimiento internacional, Milei representa un poco, por un lado, un espíritu de la ultraderecha, de la manera en que se presenta hoy, ¿no? Bueno, en Chile tienen algunos exponentes que aspiran a cargos de responsabilidad, pero podemos hablar de lo que fue lo que es Donald Trump, por ejemplo, Bolsonaro, Latinoamérica, Bukele, ¿no? También con un estilo y un entorno que es muy amigable para ellos, que es esta idea de la ultraderecha contra el progresismo, podemos decir en general. Pero en lo particular tienen diferencias. Por ejemplo, Trump es más proteccionista, industrialista, apoya la industria de la defensa, ¿no? Quiere recuperar su imperio perdido. Milei, no, de alguna manera pertenece a una suerte de minoría del pensamiento económico que propone el libertarianismo económico y destruye el Estado argentino. Y el tema de los jubilados, como vos recién convocaste este tema, es parte de esa idea, ¿no? De qué manera se presenta el Estado ante la sociedad. Bueno, cobró notorio conocimiento la marcha de los jubilados que fue reprimida. Y quizás por eso los ojos se pusieron en Argentina nuevamente, problematizando que Milei quizás no era esa promesa triunfal de la ultraderecha, ¿no? Leyendo medios internacionales, incluso en Chile también, ¿no? Se admiraba de Milei ciertos aspectos macroeconómicos, como el control de la inflación, la austeridad fiscal, ¿no? El ahorro y el ajuste fiscal del gobierno, que es el sentido común de la derecha económica, ¿bien? Sin mirar tanto lo que está pasando realmente adentro y que se manifestó el miércoles, que fue el 12 de marzo, el miércoles 12 de marzo, anteayer no, sino el otro, cuando hubo una represión feroz contra los jubilados. ¿Por qué, Jaime? Porque en realidad el tema de financiar el Estado tiene que ver con bajar los impuestos, pero no a los impuestos a los trabajadores, sino los impuestos a los grandes empresarios, el capital multinacional, ¿bien? Y los jubilados fueron uno de los centros de este ajuste, porque gran parte del Estado argentino gasta dinero en los jubilados, en los pensionados, en el bienestar social, ¿no? En la seguridad social. Y congelar este tipo de salario de las jubilaciones y congelar las asignaciones posibilitó que se muestre ante el mundo este triunfo del ajuste del Estado, ¿no? Y por supuesto empezó por los más débiles, los niños, los discapacitados, los jubilados, los enfermos. Es conocido que muchos enfermos de cáncer dejaron de recibir sus medicamentos oncológicos. Desarmaron algunas instituciones que ayudaban a contrarrestar el tema de la discapacidad, la ayuda a las minorías, ¿no? Políticas de género. Así que fíjate cómo de a poco se van desarmando estas cosas que quizás no hacen al ahorro del Estado, pero son fuertemente simbólicas de lo que él propone como sociedad, ¿bien? El acercamiento, por ejemplo, y ahora que te veo ahí, Jaime, que tenés la bandera de Palestina, me recordé y me sirvió para convocar ese pensamiento también, que Milei se volcó casi fervorosamente al apoyo de Israel, por ejemplo. Algo de lo que Argentina tenía una posición más multilateral, expectante, con reconocimiento del Estado de Palestina, y eso cambió 360 grados. Así que bueno, el tema de los jubilados se inscribe en esa idea del Estado que propone Milei. Carlos, me ha tocado ver mucha televisión argentina últimamente. Y veía como, no sé, suponte el editorial de Rolando Graña, del Canal América, ¿cierto? Él hablaba de una narrativa paranoica, libertaria que tienen últimamente desde Woodridge, ¿cierto? Y Milei, de tratar a todo el mundo como enemigos y todo esto.
la cuestión que nos cuesta entender de repente, yo creo que poder entenderla, pero ahí quiero que tú me expliques. Milei es consecuencia de lo que pasó con los gobiernos anteriores en Argentina, porque hoy en día todo el mundo está en contra de Milei, pero lo eligieron, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿O qué pasó? ¿Dónde fue que se produjo ese quiebre, ¿cierto? De un montón de gobiernos que habían pasado, ¿cierto? Que mantenían estas medidas que tú dices de un Eso Estado es. subsidiario, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien. ¿Qué es lo que llevó a que cayera en este momento en la Argentina con este presidente? Eso es. Primero lo que diría es que Milei no es un emergente, no es un desconocido, era un personaje mediático de Ujú. esta suerte de paneles televisivos, bien, se ha vuelto un personaje irónico, cómico, agradable en algún momento, se lo catalogaba como alguien sensible que a veces estallaba en broncas, ¿no? Como alguien auténtico. Y podemos decir que el resultado de que la gente elija a Milei tiene muchas causas. Una de ellas, por supuesto, es el cansancio con un modelo político ya agotado, que no puede dar respuestas a una sociedad que cada vez ve erosionar su salario, sus posibilidades de tener una vivienda propia, ¿bien? El futuro ya no se ve tan venturoso como antes. Incluso con estos gobiernos más estatistas o que se aseguraban de la seguridad social, de a poco se fue el discurso girando hacia un centro y a una centroderecha, ¿no? De hecho, el sentido común de las personas, no hay que bajar impuestos, hay que reformar el Estado. Los medios también hicieron su parte en esto, por eso son importantes también los medios comunitarios a la hora de crear un contrasentido, ¿no? De lo que se va creando. Y después, bueno, una aceleración de este pensamiento contra el Estado y acercándose a, una, a un espectro más de la derecha fue la pandemia también, que aceleró procesos. No quiere decir que Milei no dependa solamente de la lectura de la pandemia, pero eso hizo que él aparezca en la palestra pública, que el discurso de la libertad permeara mucho más profundo. Esa idea, ¿se acuerdan del confinamiento, no? Esta idea de que el Sí. confinamiento era una suerte de dictadura, que cada estado imponía a su población, como si no se tratara de un evento global prácticamente, ¿no? Con respecto a lo que fue la pandemia a partir de hace 5 años, creo que se estaban conmemorando 5 años de ese evento, del comienzo de ese evento. Entonces hubo una Ujú. aceleración ahí con respecto a eso. Y después un elemento que tiene Argentina que es la inflación. Que la Ujú. inflación erosiona los salarios, a pesar de que los gobiernos, el último gobierno de Alberto Fernández, en algunos casos en los empleos que estaban en blanco, podía, mediante paritarias anuales, un poco llevarle ritmo a la inflación. Cada vez en el capitalismo, ¿no?, occidental, de lo que yo conozco y he estudiado, hay mucha gente en la informalidad. ¿Qué quiere decir? Que trabaja por contratos precarios, que trabaja sin aportes, que no está en las estadísticas del Estado, y esos fueron los que más sufrieron con la inflación, causada por múltiples factores. Solo que Milei prometió que iba a terminar con la inflación como una suerte de genio económico, ¿no?, que iba a llegar y él tenía la fórmula. Y así, sumando todos estos factores, eh, no podemos entender a Milei sin Macri también, porque gran parte del elenco que hoy gobierna con Milei era el elenco que tenía Macri. Gran parte de la inflación se debe al endeudamiento que también eh, Macri firmó con el FMI. Entonces, entre responsabilidades de gobiernos pasados, un contexto mundial favorable y problemas ya estructurales de la economía argentina, Milei fue apoyado también por muchos poderes económicos que hoy son los grandes beneficiarios, ¿no?, de estas políticas inmobiliarias, el sector bancario, la economía financiera, el sector transnacional. Entonces, no sé si respondo a tu respuesta porque también es un debate que aquí se da, ¿no? ¿Por qué surge Milei? Y otra cosa que puedo discutir es que sigue teniendo apoyo de alguna manera, ¿bien? Ujú. Porque él logró bajar la inflación de a poco,
logró tener esto, lo que te digo, este mensaje macroeconómico, ¿no? Que en los medios aparece como una buena noticia, pero que está anclado en salarios de hambre, ¿no? Está anclado también en los jubilados que no tienen un buen medio de vida. Y bueno, hasta hace un mes ese era el mensaje, ¿no? ¿Qué pasó hace un mes? Claro, No sé si te enteraste con el tema del escándalo de esa criptomoneda. de las criptomonedas, claro, y que aparecieron de nuevo algunos en X aparecieron ayer, creo que fue, de Sí. nuevo que aparecieron algunos diputados haciendo propaganda y que dicen que fueron hackeadas sus cuentas y todo eso. Pero es más o menos como es el modo de moverse ellos desde esta forma mediática y es hacer mediatismo en la política argentina. Suponte, habían cosas que a mí me sorprendían mucho. Hablaban en estos medios de comunicación en los cuales estaba viendo que suponte el jubilado cobraba 350.000 pesos y que la canasta básica hoy en día para un jubilado está en 1.200 pesos. O sea, 1.200.000, Sí, 1.200.000, disculpe. sí, sí. Esto no alcanza para nada, o sea, no, en lo absoluto. ¿Qué No, pasa claro que con no. la gente que está con los trabajos precarios, con trabajos más precarios? En algún caso, esa promesa de Milei de jerarquizar los trabajos precarios, fue muy famoso el apoyo que tuvieron los repartidores de las aplicaciones, ¿no? Como hay allá en Chile también, al modelo de Milei, ¿no? Que los iba a favorecer. Sin embargo, la baja del consumo, el mismo ajuste, baja de salarios, hizo que la economía se paralizara. Es como que bajó la inflación, pero le dicen acá la paz de los cementerios. No está esa convulsión, pero no pasa nada. Entonces, estos jóvenes trabajan menos, los jubilados, la economía informal también, la clase media al consumir menos, incluso fíjate, el último escalón de la economía se detiene porque la clase media al consumir menos deja menos desperdicios. Entonces la economía del reciclaje, del cartón, del vidrio, del plástico también se detiene en ese aspecto. ¿Bien? En ya 13 meses de baja de consumo seguidos, digamos, en los supermercados. Bueno, se habrán enterado que también estuvo el récord de baja de consumo de carne vacuna, ¿no? Algo Sí. que en Argentina por ahí era una comida emblemática hace muchos años. Ya eso nos muestra también la dinámica económica que pretende Milei. En el caso de este Grania, que vos me decías, y estuviste consumiendo un periodista que es bastante independiente en cierto aspecto, el tema de cómo no llega la canasta básica, ¿no? ¿Qué dice Milei? ¿Qué dicen los libertarios? Que los ayuden los hijos, que los ayuden los parientes. Para colmo, se han quitado medicamentos que antes se daban de provisión gratuita a los jubilados y hoy ya no se les da. Pero me detengo en algo que también que dijiste que yo pensaba mientras vos hablabas, y que es ese discurso, ¿no? De los libertarios y de la derecha actual, que se maneja muy bien con los medios, pero que es efectista. Da un término, un discurso, un pequeño escándalo y después da media vuelta y se va. No da ninguna explicación, deja ese concepto en el aire y mientras que por ahí otros partidos más tradicionales, los docentes de las universidades, los periodistas más conscientes y críticos, te doy un ejemplo. Dicen como esto, no existen los feminicidios, solo existen los homicidios, ¿no? Ese es un ejemplo que te doy. Entonces, los intelectuales, periodistas, comunicadores salen a mostrar estadísticas, gráficas, ¿no? La incidencia del patriarcado, ¿no? En el asesinato de mujeres, y ahí vos perdés tiempo. Se pierde un tiempo muy grande en justificar algo que es una tontería. Pero esa frase ya quedó, pegó muy fuerte en las redes sociales, se reflejó. Nosotros mismos la reproducimos para criticarla, para desconstruirla, y eso se ha visto que no funciona, en cierta manera. Escuchando, esta es como la primera parte de la entrevista que hicimos con Carlos, duró como 56 minutos, no me acuerdo bien, así que... Hablaron harto. Es que es demasiado interesante todo lo que está pasando. Pero además es porque
cuando se hace la relación de lo que está pasando en nuestro país. No hay una diferencia, la única diferencia es que no tenemos un Milei, ¿ok? Pero es probable. Pero estuvimos cerca, además. O sea, yo creo que porque hay que estar al tanto de esto y porque hay que estar consciente de lo que está pasando en Argentina y todo, porque nosotros estamos este año en un periodo electoral también en Chile y hay muchas ideas de estas famosas ideas libertarias que pretenden quitarle poder al Estado con las personas, ¿cierto? Y que son estas ideas que han estado rondando, que han sido las ideas Bolsonaro, que han sido las ideas de Milei, que han sido Estados Unidos con Donald Trump, este concepto que tienen hoy en día estos libertarios de decir que el Estado no está funcionando y por lo tanto hay que quitarle poder al Estado. Entonces, esas son las ideas que están saliendo, ¿ya? Porque decía yo también que había que tener mucho ojo con todo esto, porque claro, lo que está pasando en Argentina y tú lo vienes a escuchar hoy en día, Kaiser, ¿cierto? Se están reproduciendo esas, ¿cómo se llama? Esos populismos, ¿no? Esos populismos, ¿cachai? Entonces, por eso hay que estar alerta. Es muy interesante lo que nos cuenta Carlos, ¿cierto? Y él como profesor de historia y se maneja en esto de los medios de comunicación y todo, cómo hay medios de comunicación adeptos al gobierno de Milei que han estado promoviendo una narrativa, que es lo que le llama ¿cómo se llama? Este periodista que se llama Rolando Graña, que es del canal América TV, ¿cierto? Que es un canal bastante independiente, que es bueno verlo, que han promovido una narrativa paranoica libertaria de una nueva forma de decir quién es el enemigo interno a las finales. Acuérdate que se estaba en algún momento Patricia Bullrich, que es la ministra de Justicia, no, de Seguridad de Argentina, decía que los que andaban de azules eran los buenos y los que andaban sin camisetas azules eran los malos, ¿cierto? Por eso salieron las barras, ¿cierto? Que ni siquiera eran las barras bravas, era la hinchada de los equipos de fútbol de Buenos Aires, y que salieron porque hubo uno de los jubilados que salió en una de las primeras marchas, creo que fue la del 12 de marzo, una cosa así, sí, que salió con la camiseta de Chacarita, que es un equipo muy famoso, que es como no sé. Muy popular allá. Un equipo popular de acá de Chile, por no nombrar a ninguno, ¿cierto? Y a él lo golpearon. Y en solidaridad, esta hinchada, se armó este gran conglomerado de hinchadas que salieron el pasado miércoles, y donde quedó la escoba, ¿cierto? Donde quedó herido el periodista, el fotógrafo Pablo Grillo, que ya está recuperándose, ya por lo menos responde a algunos incentivos y todo eso. Pero es toda una situación que cuando tú la empezás a escuchar desde Argentina y te retrotraes a Chile, decís, oye, ¿qué está pasando? algo hay. Es como un déjà vu, parece, sí, que es lo que nos va a pasar, sí, ¿cachai? Sí. Si es que llegase a ver esta situación de que se votara un libertario dentro de nuestro país, que no es loco pensarlo. O sea, hoy en día estamos en ¿cómo se llama? En elegir entre los administradores del sistema neoliberal. Exacto, ¿cierto? Sí. Que es como una concertación camuflada, ¿cierto? O elegir entre el fascismo. Exacto. Así de simple, no hay ninguna otra, no hay más, ¿cachai? Ahora cada uno verá lo que hace y se hace responsable de eso. Bueno, tenemos todo este año para ir definiendo para dónde va la cosa, ¿no? Yo creo que sí, pero ya con las luces que se han dado últimamente en las entrevistas, ¿cierto? De ciertos personajes, ya uno más o menos va cachando a dónde va la cosa. Entonces, por eso es súper importante, que lo que decía Carlos, es súper importante la labor que hacen los medios de comunicación populares, ¿cierto? En hacer este trabajo de educación también hacia la ciudadanía, de educación, de informar, ¿cierto? De ir entregando antecedentes para que tú puedas tener algún material para poder decidir también, ¿cierto? El generar un pensamiento crítico sobre la situación nacional, sobre la situación internacional, sobre la situación de Latinoamérica. Lo que pasa en Argentina
no difiere de lo que está pasando en el resto del mundo, con lo que está pasando en Medio Oriente, ¿cierto? Con los nuevos bombardeos que están pasando en Gaza, con lo que está pasando en Cisjordania, con lo que está pasando en Yemen, que Yemen es un país que está muy, uno lo ve muy lejos, pero están pasando cosas ahí también. La semana pasada hubo un bombardeo, ¿cierto? De lo que está pasando en el Sahara Occidental, cosas que van pasando, que con el tiempo esperamos ir informando sobre eso, ¿cierto? Pero bueno, nos fuimos para otro lado, ¿cierto? Es que es difícil porque es muy entretenido todo el tema, todo lo que está pasando. Además. Entonces necesitamos informarnos. Claro. Entonces, vamos a ir con la segunda parte de lo que fue la entrevista con Carlos Stadler, ¿cierto? Que nos prometió también que cuando viniera a Chile iba a estar acá con nosotros, así que le cobramos la palabra porque él ya sabe de acá de nosotros, ¿ya? Así que vamos con la segunda parte de esta entrevista. ¿Qué pasa con las organizaciones sociales? Te pregunto esto porque en la última marcha, que fue la del 22, ¿cierto? No, la hora del 19 de marzo, había mucha crítica a la CGT Argentina, que es la que no central estaban obrera, presentes. la Que no central estaban obrera más presentes, grande. Claro. sí, que no estaban presentes, que qué pasaba con esa orgánica grande de trabajadores, ¿cierto? Que se solidarizara con esto, con los jubilados, ¿cierto? No a diferencia, suponte, de lo que pasó con las barras, que fue un fenómeno bastante bonito. Para mí, por lo menos, fue bastante bonito. Sí. ¿Qué pasa con esas Bien, organizaciones de los barrios, hay organizaciones barriales que acompañan de diferente manera, que fueron muy reprimidas por la policía a lo largo del año, porque aquí hay un elemento que se ha demonizado con los años, que es la figura del piquetero, que es una forma de protesta donde se corta una avenida, ¿no? Como ustedes hicieron en otra época también, lo mismo, ¿no? Como una forma de protesta, romper con esa lógica de la circulación. Bueno, ellos fueron muy castigados, las organizaciones sociales de base. Después tenés la CGT. La CGT tiene un gran poder, pero no perdió tanto el salario de los agremiados en la CGT. Entonces no hay una presión muy grande dentro de sus afiliados, porque en general son de los oficios mejor remunerados. Industrias, camioneros, sector de la energía, petroleros, ¿bien? La gran economía informal se maneja con estas organizaciones sociales más de base, como vos decís, que han sido muy castigadas, y como a Milei, como presidente, y debe pasar en el presidencialismo también de Chile, manejan lo que se llama la caja, el dinero que se reparte. Entonces ellos empezaron a repartirlo discrecionalmente para frenar protestas. Si había algún dirigente que protestaba, bueno, le decía, vas a dejar de recibir la asignación, ¿no? Entonces, y así se fue manejando. En ese sentido, el presidencialismo puede lograr darle al presidente el poder de hacer reformas muy buenas para una sociedad, pero también puede servir para mantener de rehenes a todas estas organizaciones. Y lo de los barras que vos decís, bueno, acá se diferencia con mucho cuidado en los medios la diferencia entre el hincha, más inorgánico, pasional, ¿no? Y el barra, que por ahí se lo identifica más con algo más, no diría delictivo, pero sí, ¿no? Que incluso algunos de los barras son los más pesados, ¿no? Que tienen sus nombres. Ustedes que tienen cultura del fútbol conocen, claro. Entonces, no voy a nombrar a la Garra Blanca porque da lo mismo, está bien. Da lo mismo. Entonces, y bien, fue muy bonito lo de los hinchas, porque ¿qué pasa, Jaime? El tema de la represión a las protestas no se hizo en todas las protestas que hubo en el año, que fueron muchas, hubo manifestaciones masivas. La manifestación, por ejemplo, por el presupuesto de las universidades fue masiva, no hubo represión, porque ahí marchó la clase media, marchó también mucho de los que habían votado a Milei, pero que en eso no estaban de acuerdo. Luego hubo otra marcha este año fue el 1 de febrero contra el fascismo, porque Milei había declarado en el exterior atrocidades contra los LGBT, contra las minorías sexuales, contra, bueno, al estilo de Trump, ¿no? Que se pueden ver también esa. Entonces hubo una reacción acá contra eso. Eso no se reprimió tampoco, la policía ahí no salió. Pero sí salió
en los eventos que involucraban a los jubilados. Por ejemplo, cuando se quiso aumentar la asignación a los jubilados, pero Milei vetó, anuló ese aumento en el Congreso. Ahí hubo una gran represión. Hubo 33 imputados bajo la figura de terrorismo, por ejemplo, como a veces se le aplica a los mapuches, ¿no? Quizás en Chile, incluso en Argentina, que se les quiere hacer, también se le hace la misma figura. Y hubo detenidos que estuvieron, es una forma de disciplinar a la sociedad, bajo ciertos, ¿no? Luego también hubo después hubo otra marcha de jubilados donde hubo, pero los jubilados estaban muy solos hasta este verano, podemos decir, ¿no? Marchaban. Y lo espacial también está bueno aclararlo, porque acá en Argentina cuando marchan o en la plaza que está en la casa de gobierno del presidente o en la plaza que está el Congreso. En este caso hablamos de la plaza donde están los diputados, el Congreso. Y ahí fueron que en una de estas marchas en febrero, uno de los abuelitos tenía la camiseta de un club de aquí que es Chacarita Juniors. Sí. Y lo golpearon. Y ahí se hizo una movida en las redes donde los hinchas de Chacarita iban a acompañar. Y fueron. Pero a la semana siguiente ya se unieron otros hinchas, ¿no? Entonces era como una intersectorial de hinchadas que de otra manera nunca pueden estar juntas en el estadio porque se matan a golpes o no hay una tensión, pero en ese momento hubo una comunión. Y eso se vio como un peligro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el momento en que ocurre. ¿Te acordás de la estafa que hablamos recién de la criptomoneda? Sí. Eso debilitó mucho la imagen de Milei interiormente y en el exterior. Dejó de ser un genio de la economía, pasó a ser por lo menos un tonto, un descuidado o un mal asesorado, que también es ser un presidente bastante flojo, ¿no? Y entonces esta marcha lo agarraba en un momento de mucha debilidad, y por eso hubo tanta violencia represiva. Y que bueno, tuvo este fotógrafo, el joven Pablo Grillo, que ahora ayer creo que pudo comunicarse con su papá, pero que prácticamente ese día lo daban por muerto, ¿no? Se vieron las imágenes cuando le dispararon esta lagrimógena en la cabeza. Y eso un poco hizo tambalear también el gobierno, de alguna manera. ¿Qué pasaba en el Congreso? Se desestimó el tema de que le quiten a Milei los poderes extraordinarios que le habían dado en el año, ¿no? El Congreso también tiene una dinámica aparte. Mientras la represión está fuera, el Congreso también tiene cosas interesantes para decir. Y como vos decís, el miércoles que pasó, se votó el endeudamiento con el FMI. Exacto. Por un solo voto, ¿no? Siempre es muy curioso porque Milei gana las elecciones con una minoría en diputados, pero logra fidelizar a la derecha que queda por afuera. El macrismo, el PRO, el radicalismo, la Unión Cívica Radical, ¿no? Logra fidelizar a esos que en el discurso critican a Milei, pero cuando van al voto, ¿qué es lo que importa? Lo apoyan. ¿Bien? Por eso te digo que a veces el discurso en esta época no vale tanto, ¿no? Es como eso, tirar la bomba y regresarte. Y los políticos se están comportando de esa manera. Lo que acelera la deslegitimación de las instituciones, porque si antes ya no creían en la política y votaron a Milei, ahora con lo que está ocurriendo ahora se erosiona más toda la credibilidad en el sistema. ¿Qué viene después? Es lo que nos preguntamos. Yo le pregunto a mis amigos, te puedo preguntar a vos como un observador también. Sí, o sea, yo creo que lo que pasa en Argentina, Carlos, es como un mínimo común que pasa en Latinoamérica. Es lo que nos pasa a nosotros, o sea, después de haberse criticado tanto el sistema de AFP, se salvó a las AFP dándole más medios, un 4% más de la plata que correspondía a los trabajadores, ¿cierto? Que se le entregó a las AFP salvándolas. Cuando había que hacer zumbar a las ISAPRES, que es el sistema de salud privado que hay, el Congreso lo salvó también. Que también pasa como lo mismo, que es como Boric gobierna con una minoría dentro del Congreso, pero a la hora de salvar el sistema, lo salvan todos, de izquierda a derecha. Entonces, claro, lo que tú dices, esta legitimidad de la institucionalidad ante el pueblo, son cosas que van pasando comúnmente en ambos gobiernos, tanto en Argentina como en Chile, ¿cierto?
o debe ser un común denominador que ha estado pasando en Latinoamérica. ¿Ya? Que las instituciones han perdido esa legitimidad que tenían en algún momento, hasta la Iglesia Católica perdió la legitimidad, que yo creo que era como lo más, que era lo que teníamos en la ramita de donde agarrarnos, como se dice, ¿cierto? Justo que nombraste la iglesia, sí, disculpa, que nombraste la iglesia, que hay un fenómeno curioso que está por verse, que tiene que ver con que algunos jóvenes que no son partidarios de Milei, no son partidarios de los partidos conservadores, quizás están más del lado del peronismo, del nacionalismo bien entendido, ¿no? Ese nacionalismo más irredento, que quiere una patria grande. Se están volcando al catolicismo. Por ahí de una manera fetichista o de una manera de buscar un sentido, como vos decís, ¿no? Si las causas se van cayendo, las causas históricas, ¿no? Que tenía cada sociedad, de repente van a buscar eso. Y bueno, en el caso argentino tiene mucho peso la figura de Francisco, el Papa, ¿bien? Claro. Que dentro de una institución súper conservadora, ¿no? Con toda la historia que tiene, dentro de todo es un Papa bastante amigable para ciertos discursos más sociales, por ejemplo. Entonces fíjate hasta qué punto el desamparo lleva a que algunos vayan a buscar este refugio, ¿no? En la Iglesia Católica. Ese es un ejemplo que te doy. Sí. Y hablo de jóvenes, los que nacieron del 2000 para acá, no jóvenes como vos. No, ya estamos lejos de eso, ya vivimos harto tiempo una dictadura y un montón de cosas que ya han sido demasiado. Claro. Oye, Carlos, pucha, mira, quiero agradecerte enormemente este contacto y nada, comprometerte a lo mejor para próximos contactos más que podamos hacer desde la radio, ¿cierto? Porque esto va a salir, como te decía, para toda la zona norte, que son 7 comunas, además de unos compañeros que están en el sector en una zona de sacrificio que es hacia la costa. Entonces van a recibir esta información que tú nos acabas de dar y pucha, agradecido mucho y comprometido para poder contactarnos otra vez, a ver si coincidimos en los horarios, para poder saber. Bueno, te agradezco, Jaime, a la radio también. Bueno, yo estudio el tema, la historia de Argentina también. Ha relevado que son importantísimos los medios comunitarios para romper el sentido común, como decíamos recién. Y un saludo a toda la zona norte de Santiago, ¿no? De Independencia para arriba, me imagino. Ya. Independencia, Recoleta, Huachuraba, todo eso ya. Andaremos por ahí. Este año anduvimos por ahí en Independencia. Bueno. Por eso tengo contactos y, bueno, vínculos también sentimentales con tu país. Así que... Así supe. Así supe. Muy bien. Quedo a disposición entonces. Cuando estés de vuelta, de nuevo cuando vengas a Chile, bienvenido a la radio en vivo y en directo. Seguramente, y si me dan algún tópico para investigar, ya estaré ahí aclarando dentro de lo que me toca a mí, desde la docencia, el entorno donde vivo, ¿no? Y las apreciaciones que puedo dar de la realidad desde Buenos Aires. Te saludo, Jaime. Muchas gracias, Carlos, que estés muy bien. Bueno, esa fue la entrevista con este profesor de historia, Carlos Stadler, ¿cierto? Desde Argentina, donde nos pudo aclarar algunos temas sobre las dudas que teníamos nosotros. Hay para mucho, hay para conocer un montón de cosas que están pasando en Argentina y cosas que están pasando en Chile. En la medida que hablábamos con Carlos, yo me ponía así y pensaba lo que estamos viviendo en Chile, con lo que te decía, no hay una diferencia, sino que son cosas que a lo mejor en algún momento pueden pasar en Chile, y que hay que estar atentos. O sea, ya se salvaron a las AFP, ¿cierto? Se salvó a las ISAPRE, y a propósito de esto, tenemos el día 30, domingo 30 de... Acá, sí. A ver si se ve. No, tendría que acercarlo más para que se vea, ¿cierto? El domingo 30 de marzo es la Marcha de la Bronca, y que va a partir desde el GAM, ¿cierto? Para protestar en contra de las AFP. Exactamente. ¿Ya? Domingo 30 de marzo a las 11 horas en el GAM, es la convocatoria. Exacto. Así que todo el mundo convocaba a esta Marcha de la Bronca,
contra las AFP, contra el sistema. Se está subiendo el Instagram también. También vamos a estar subiendo al Instagram, ¿cierto? A lo mejor vamos a hacer algunos reportajes en vivo y en directo desde la zona, desde la calle. Porque, claro, como decía, los problemas que pasan en Argentina, los problemas que pasan en Perú, los problemas que pasan en Latinoamérica también nos importan. Así como dice el eslogan de nuestra compañera Beatriz, los problemas personales también son políticos. Así es. Los problemas de Latinoamérica también son nuestros. Exacto. ¿Cierto? Sí. Entonces, bueno, eso fue parte de lo que fue la entrevista con Carlos. Queremos conocer más de otros países de América Latina y el mundo, y van a venir cositas.